Hola, Hola, buen día, hola. profe. Buenos días. Hola, hola. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Eh, Como siempre, gracias por prender la cámara. Vamos a continuar un poco con los temas que estábamos viendo. Básicamente, lo último que vimos era esto de las aproximaciones entre distribuciones. Y es- yo creo que esta parte de este tema nos va a gustar mucho más porque ya, al menos a mí me motiva bastante más que el anterior. Eh, entonces, al igual que siempre, hay un montón de cosas que no las vamos a demostrar porque es estadística 1, no porque no haya que demostrar las cosas. Eh, y a los fines del curso, con que conozcan estas relaciones, ya vamos a estar satisfechos. Entonces, para empezar, ¿qué pasa si yo sumo? O sea, hagamos un ejemplo, ¿no? Voy a sumar dos dados. Eh, ¿Cómo distribuían los dados? Bueno, ya saben. Teníamos estos números, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido todavía para no perder tiempo ejemplificando. Sabemos que era un sexto y que x iba del 1 al 6, ¿no? Entonces yo podría sumar dos dados tranquilamente, ¿no? Digo, o sea, si estamos jugando algún juego de mesa, yo tranquilamente podría tener dos dados distintos, ¿no? Y tener la suma de ellos. Porque no sé, qué sé yo, tengo que ganarle a mi rival y acá lo que gana es el que suma más entre dos dados, qué sé yo. Entonces, en la vida podemos tener suma de variables aleatorias, ¿no? No es que siempre va a venir una variable aleatoria, listo, ya está, ahí cerramos. Entonces, tranquilamente podemos sumar variables aleatorias, podemos multiplicar variables aleatorias, las podemos dividir, podemos hacer lo que queramos con ellas, podemos hacer transformaciones de las variables aleatorias. Si el juego este en realidad fuera, no importa el valor que sale del dado, sino que lo que importa es el cuadrado de ese valor, bueno, también podríamos trabajar en realidad en vez de con x como el valor del dado, hacer el cuadrado de x y que esa sea mi variable de interés. La suma de variables aleatorias es particularmente interesante, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo vendría a ser las probabilidades de x1 más x2, ¿no? Entonces, a ver, perdón, vamos a hacer así, para que no quede esta tablita. No vamos a hacer todas, les anticipo, porque son muchas combinaciones. Esto no hace falta que lo copien. Pero a ver, ¿cuál es el primer valor posible? 1 y 1. 1 y 1, 2, o perdón. sea, 2, porque los estoy sumando. 1 más 1, que es 2. ¿Y cuál es la probabilidad de eso? Bueno, la única forma de hacerlo es sacar un 1 en el primero y sacar un 1 en el segundo, ¿no? Y esto es 1 sobre 36. El siguiente valor posible, ¿cuál es? 3. ¿Y yo al 3 cómo puedo llegar? Sacando un 2 y un 1 o sacando un 1 y un 2. Entonces, o sea, sacar la probabilidad de sacar un 1 y un 2 más la probabilidad de sacar un 2 y un 1. Como tienen la misma probabilidad, es lo mismo. Y esto de acá me queda 1 sobre 36 más 1 sobre 36, 2 sobre 36. Y así seguiríamos con cada caso, ¿no? Nos fijamos cuáles son las combinaciones posibles y así llega. Esto se relaciona con un proceso llamado de convolución que no viene al caso. La cuestión es, ¿nos interesa la suma de variables? Tranquilamente nos puede interesar, ¿no? Más que nada en la segunda parte de la materia vamos a trabajar con sumas de variables. En el contexto de algo que es muy útil, entonces vamos a necesitar saber cómo se incluye. Entonces, yo acá lo que estaba haciendo era sumar el valor de dos dados y estaba obteniendo su distribución, ¿no? ¿Cómo es la distribución de la suma de dos dados? Bueno, es esta de acá, claramente está incompleta, ¿no? Pero esa función de probabilidad, esto de acá es una función de probabilidad expresada en forma de tabla, ¿no? Donde decimos que
la probabilidad es 1 sobre 36, si el valor de esa suma es 2, la probabilidad es 2 sobre 36, si el valor de esa suma es 3, y así, ¿no? Entonces, obtuvimos la distribución de una suma de variables. No vamos a andar haciendo eso, pero ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a sumar variables normales, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? La variable normal tenía dos parámetros, uno era mu, que es esta letra griega que es como una u, y el otro era sigma, que me reflejaba el desvío, ¿no? Solamente para recordar, la esperanza de una normal es igual a mu, la varianza de una normal es igual a la varianza que es sigma elevado al cuadrado, ¿no? El desvío es la raíz de la varianza. Entonces, para distinguirlas, lo que podemos hacer es ponerle subíndices a estos parámetros, ¿no? Y decir, bueno, mira, tengo una variable aleatoria, x sub 1, que tiene una esperanza igual a mu1, y una variable aleatoria x sub 1 que tiene varianza sigma sub 1 al cuadrado, ¿no? Donde, qué sé yo, mu1 puede ser igual a 3, sigma 1 puede ser igual, qué sé yo, a 4. Entonces la varianza es 16. Y listo. ¿Y cuál es la gracia de ponerle subíndices a esto? Bueno, que básicamente nos va a permitir ser tan genéricos como queramos. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo un subíndice, cuando yo diga mu, si no le pongo subíndice, mu es mu. En otras palabras, siempre es el mismo número. En cambio, si yo le estoy poniendo un subíndice, tranquilamente lo que puedo estar diciendo es, bueno, mira, y mu1 era igual a 3, y mu2 tranquilamente puede ser 4. Y pueden no ser iguales. Y eso me permite cierta flexibilidad. Che, y pregunte, ¿pueden ser iguales? Sí, también pueden ser iguales. No hay ninguna restricción. En ninguna parte estamos diciendo donde mu1 es distinto que mu2. Nadie está diciendo eso porque básicamente no estamos suponiendo nada para no perder generalidad. Entonces, retomando, tenemos una variable aleatoria normal, otra variable aleatoria normal, son independientes entre sí, y los parámetros pueden o no ser iguales, no nos importa. ¿Y qué podemos hacer? Podemos generarnos una variable aleatoria que sea igual a la suma de estas, ¿no? O sea, nos preguntaríamos por la suma de dos normales. Ya sabemos cuál es la esperanza y la varianza de esto. ¿Por qué? Porque ya conocemos las propiedades de la esperanza y la varianza. Si yo quiero hacer la esperanza de x estrella, me va a quedar la esperanza de esto y la esperanza como es con respecto a la suma. Yo puedo hacer la suma de esperanza de Igual cada la uno. suma de las esperanzas. Claro, puedo hacer la suma de las esperanzas. Entonces la esperanza de la suma es igual a mu1 más mu2. Y la varianza de la suma, sabiendo que son independientes, ¿a qué es igual? A la suma de la varianza, esperanza. porque la Claro, covarianza vale 0. porque la covarianza vale 0, tal cual. Entonces la varianza es igual a sigma cuadrado 1 más sigma cuadrado 2. Y el desvío es igual a la raíz de la suma, ¿no? Entonces, ya sabemos la esperanza y la varianza. Esto de acá puede distribuir de cualquier manera, ¿no? Que alguien sepa la esperanza y la varianza de algo, sabe sus momentos, pero qué sé yo puedo saber la esperanza y la varianza de algo, que es una binomial tiene esperanza y varianza, una Poisson tiene esperanza y varianza, y así. Lo novedoso de lo que estamos diciendo ahora es que una suma de normales va a distribuir normal, una suma de normales independientes va a distribuir normal. ¿Ok? X estrella distribuye normal. ¿Y con qué parámetros? La nueva media, si quieren vamos a ponerle mu estrella, es igual a la suma de las medias, y la nueva, acá estamos poniendo desvío, ¿no? Entonces, y el nuevo desvío es igual a la raíz de la suma de las varianzas. Bien, eso es lo novedoso. No solamente sabemos calcular la esperanza y la varianza,
sino que aparte podemos afirmar que distribuye normal, ¿no? Es algo súper potente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos afirmar? Podemos afirmar que una constante por una normal también distribuye normal. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Bueno, yo defino una variable aleatoria que va a ser, digo, no sé, en el dado, imagínense que la función que se utilizaba era 3 veces el valor del resultado. Bueno, en este caso, yo voy a tener una constante cualquiera, puede ser 3, 4, menos 8, 59, el número que ustedes quieran, multiplicado por una normal. Bueno, ese producto también distribuye normal. Voy a cerrar esta idea y les voy a decir un poco a dónde voy a estar apuntando para que ustedes también entiendan la motivación de todo esto y se vende un poco más fácil el producto. Y también porque conocemos las propiedades de la esperanza y la varianza, ¿a qué es igual la esperanza de esto? Acá, La constante. esperanza. O sea, yo tengo la esperanza de K por X1. Acá por la esperanza X. Claro. ¿Por qué? Porque yo la constante la puedo sacar de la esperanza. No tengo ningún problema con eso. Y la varianza, de vuelta, la varianza de K por X estamos buscando, ¿no? ¿Y a qué es igual esto? A K al cuadrado por la varianza de X. Exactamente, porque las constantes son el cuadrado de la varianza. Y yo me estoy sacando de abajo de la manga que esto distribuye normal, que eso no se los estoy demostrando, pero aunque sea así sabemos que si me creen que esto distribuye normal, dijimos que este parámetro era mu1, K por mu1, perdón, y esto acá es K cuadrado por 1 cuadrado. K por mu1, K por sigma 1. Porque si le hago la raíz a esto y los dos están al cuadrado, son un producto, pues la raíz. Si quieren, para que quede más claro, lo escribo. Sí, son dos formas distintas de escribir lo mismo. Entonces, si bien no les estoy demostrando esta parte de acá, que esto distribuya normal, si me creen eso, de alguna manera, bueno, entonces tenemos cierto margencito también como para entender de desesperanza y varianza, que eso sí es lo único que estoy demostrando acá. Y esto de la distribución no lo demuestro porque básicamente no contamos con las herramientas suficientes en estadística 1 para demostrar eso. Entonces, veo que Tiago está escribiendo, así que imagino que puede ser el caso de alguien más. Entonces no voy a borrar y voy a escribir acá arriba a la derecha. Lo que ya sabemos es la distribución cuando sumo normales y también la distribución cuando multiplico una normal. ¿A qué estoy apuntando con todo esto? O al menos, ¿cuál va a ser el principal punto de referencia donde vamos a estar utilizando estas propiedades? En algún momento vamos a empezar a trabajar con promedios, ¿no? Y fíjense, ¿qué es un promedio? Es básicamente una suma de normales, si es que cada una distribuye normal y son independientes, ¿no? Hasta donde vimos. Y cada una está multiplicada por una constante que es igual a 1 sobre el total de variables que estoy sumando. Entonces, si cada una de estas x distribuye normal y son independientes entre sí, vamos a poder afirmar que el promedio también distribuye normal y vamos a poder hacer distintas aplicaciones. Para eso tenemos que entender una serie de cuestiones previas, ¿no? También, por ejemplo, yo les dije que la suma de dos normales era normal, todavía no hablé de la suma así generalizada. Fuimos con el caso más sencillo, que nos permite comprender y razonar esto en forma clara. Bueno, vamos a adelantar esto que ya lo vimos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que yo escriba en el pizarrón o que me apegue? O sea, digo, no sé si se ve del todo clara mi letra cuando escribo. No, se entiende, profe. Ok, bueno, genial. Sí, o sea, a mí personalmente me gustaba más cuando teníamos un pizarrón, pero bueno, también la tableta esta se pone caprichosa y me viene bien tener. En fin,
Bueno, suma de normales es normal, constante por normal es normal. Chao, ya lo discutimos. Eh, entonces, bueno, acá lo que hago es una generalización. ¿Sí? No sé si vale la pena dedicar demasiado tiempo. Lo que estamos haciendo es, bueno, yo ya sé que cuando hago constante por normal, va a distribuir normal, entonces se hago una suma. Y acá estoy poniendo constantes distintas de vuelta para no perder generalidad. ¿A qué va a ser igual la esperanza de esto? Bueno, vamos a hacer la esperanza y la varianza les queda a ustedes de tarea. La esperanza va a ser la esperanza de K1 por X1 más K2 por X2. Y la esperanza, como es con respecto a la suma, yo la puedo distribuir. ¿Y qué puedo hacer con las constantes? Las puedo sacar de la esperanza. K2 por la esperanza de X2. ¿Y qué me queda? K1 por la esperanza de X1, que ya lo habíamos definido, K2 por la esperanza de X. La varianza se las dejo a ustedes, fíjense que sale muy directo lo que hicimos recién. Vamos a hacer la varianza de la suma porque son independientes y puedo hacer la varianza de la suma, voy a sacar las constantes al cuadrado y recuerden que acá estamos escribiendo el desvío, no la varianza, por eso tenemos todo dentro de una raíz. Nada, comentario pago que está bueno para despabilar, se está confundiendo. Las constantes pueden ser negativas. Fíjense que eso no va a ser un problema porque como a mí me van a quedar constantes elevadas al cuadrado, un número negativo al cuadrado igualmente es positivo. Así que no nos preocupamos. La media puede ser negativa, sí, tranquilamente puede ser negativa. Si quieren, depende de qué variable nos está hablando un ejercicio. Si un ejercicio me está diciendo, che, que esta variable, no sé, qué sé yo, algo que sea solamente positivo. Alguna masa monetaria, peso, qué sé yo. Bueno, ahí no tendría sentido. Pero a priori, si nadie me dice de qué estamos hablando, las medias tranquilamente pueden ser negativas. Ningún problema con eso. Entonces, ahora vamos al caso más genérico de todos, ¿sí? Que es, voy a hacer una sumatoria de n términos, ¿no? Donde n puede ser 1, puede ser 800, la cantidad que ustedes quieran. Obviamente es una cantidad positiva entera, ¿no? Si es una cantidad, no puede ser, no puede ser negativa, no puede tener decimales. Yo voy a desarrollar esta sumatoria para que quede un poco más claro, es lo que estoy diciendo acá. Pero hagamos el paso a paso para entender si alguien se está mareando con esto. ¿Qué hacemos con la sumatoria? Donde dice i, vamos reemplazando por los valores que estamos pidiendo acá, ¿no? Entonces el primer valor para i, la sumatoria dice que empieza desde 1. Entonces tengo, en donde dice i voy a poner un 1, donde dice i voy a poner un 1. Voy con el segundo término, pongo un 2 en donde dice i. Voy con el tercero, pongo un 3 donde dice i. Y sigue hasta el anteúltimo término, que va a ser n-1, xn-1, y así llego al último. KNX. ¿No? Y de vuelta, las constantes, ¿tienen que ser todas distintas entre sí? No, nadie está imponiendo ninguna restricción. ¿Pueden algunas ser iguales y otras distintas? También, no estamos imponiendo ninguna restricción. ¿Pueden ser negativas? También, nadie se está preocupando por eso. Esas constantes son constantes y listo. Son un número que pertenece a los reales, pueden ser iguales, pueden ser distintos y lo que sea. Lo mismo, cada una de estas X va a distribuir normal con una media y un desvío. Che, ¿y esas medias pueden ser iguales? Sí, y esos desvíos pueden ser iguales también. ¿Pueden ser distintos? También. No estamos imponiendo ninguna restricción. No perdemos nada de generalidad. Entonces, como esto de acá, esa X estrella, que es lo que no voy a demostrar, que es como el pedacito de información totalmente nuevo de esta clase, distribuye normal. Eso es un dato nuevo. Es una propiedad que está siendo dada ahora en forma novedosa. No sabíamos cómo se distribuía esa suma. ¿Y con qué media? Pues vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Vamos a hacer la esperanza de esta sumatoria. Lo voy a poner en otro color para que me quede un poquito mejor, así no pierdo tiempo. Entonces tengo que hacer la esperanza de esta sumatoria.
¿Y la esperanza de esa sumatoria a qué es igual? Bueno, a la sumatoria de las esperanzas. Así con cada uno de los términos. ¿Y yo qué puedo hacer adentro de cada una de estas esperanzas? Les doy un segundo para copiar y sigo. Sacar la constante, multiplique la esperanza. Voy a sacar la constante de cada una de esas esperanzas. Sí. Les doy un segundo para copiar porque sé que cuando uno está en el pizarrón, escribe 3 pasos en un mismo reglón y nada, cuando uno lo está escribiendo en su cuaderno, necesita escribir cada paso. Entonces, si ya terminaron de copiar ese paso, o sea, repasando, ¿qué hicimos? Primero, hice la esperanza de X estrella y metí esa sumatoria. Escribo así genérico para no perder tiempo, ¿sí? Después que dije, bueno, yo puedo hacer, en vez de la esperanza de la sumatoria, puedo hacer la esperanza de cada uno de esos, porque la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. ¿Y qué es lo siguiente que puedo hacer? Bueno, tal como dijo Tiago, puedo... No quería hacer eso. Tal como dijo Tiago, yo lo que puedo hacer acá es, esta herramienta, sacar la constante de cada esperanza, ¿no? Ahí me está quedando medio feo. Acá lo escribo ya en forma genérica, que me va a llevar poquito tiempo. Me va a quedar la sumatoria de cada constante por la esperanza. ¿Ok? Y la esperanza de cada una de estas x, ¿a qué dijimos que es igual? Bueno, a una constante mu sub i, ¿no? No, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta expresión que no es tan bonita? Bueno, ¿querés saber cuál es la esperanza? Bueno, lo que vas a hacer es la constante por la primera media, más la constante por la segunda media, más la constante por la tercera. Nuevamente. Así hasta llegar a la última. Vamos a hacer unos ejemplos numéricos para simplificarlo a esto. Así que si sienten que está un poco eh, difícil llamarlo así tan genérico, no se preocupen, después cuando hagamos algún ejemplito va a quedar más claro. Pero Profe, en tengo una definitiva, pregunta. sí, No, entendí todo. Lo único que no entendí, que por ahí es una borrada, pero no entendí que vendría a representar X estrella. la sumatoria de las variables. Ah, listo, ok. ¿Ok? Sí. ¿De qué nos sirve? Bueno, en este contexto es un ejercicio abstracto, que eventualmente eh, va a tener una utilización muy potente. Pero de momento sí es como, la estamos presentando más como por amor al conocimiento. No sé, no les estoy diciendo qué aplicación va a tener. Eh, y con las varianzas podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer un gran ejercicio de reciclaje. Voy a correr esto. Si yo quiero hacer la varianza, ¿cómo va a ser la varianza? Bueno, tengo que hacer la varianza de esa sumatoria. Como son todas independientes entre sí, yo puedo sumar todas las varianzas. Y listo, no hay ninguna covarianza de la cual preocupar. Y cuando saque las constantes de cada varianza, va a salir al cuadrado la constante. Entonces, al final de cuentas, ¿qué voy a terminar teniendo? La constante elevada al cuadrado por cada varianza, que la varianza ya le pusimos una letra, ¿no? Dijimos que se llamaba sigma cuadrado. Cierro acá el paréntesis. En definitiva, si yo sumo si hago una suma ponderada de varias normales, eso distribuye normal. ¿Con qué media y varianza?
media igual a la suma ponderada de las medias, varianza igual a la suma ponderada de las varianzas, donde la ponderación va a usar el cuadrado de la ponderación original, ¿no? Y el desvío es igual a la raíz de ese dicho. Entonces, al igual que antes, ¿qué sabíamos hacer con normales? Por ejemplo, ¿sabíamos estandarizar? Bueno, también lo podemos hacer. Yo antes sabía que, no sé, me pedían una probabilidad, la puedo buscar de la misma manera que antes. Me pedían que encontrara, no sé, un percentil, lo puedo hacer de la misma manera que antes. Es una normal como cualquier otra. Está construida a partir de una expresión un poco más rebuscada. Bueno, está bien. Sigue siendo una normal sin demasiado misterio. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos un ejemplo como para bajar un poco a tierra todo esto, ¿no? Por supuesto, fiel a la costumbre, se lo robamos a Rodrigo en forma indiscreta. Esto de acá son nuestras variables aleatorias. ¿Ok? Mi primera variable aleatoria es una normal que distribuye con media 5 y desvío 2. La segunda es una normal con media 5 y desvío 1. La tercera es una normal con media 3 y desvío 3. La gracia de este ejercicio va a ser simplemente, a modo casi caprichoso, hacer una suma ponderada de estas tres normales, que son independientes entre sí. Por definición son independientes. Si nadie me lo dice, yo no lo sé. Pero por definición son independientes entre sí. Y aplicar estas propiedades que estuvimos viendo recién, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable de interés? Esta de acá, x estrella. Que x estrella es igual a 3 por la primera, más 2 por la segunda, más 1 por la tercera. ¿Ok? Que esto distribuye normal ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es una constante por una normal, otra constante por una normal. Si se quiere, acá también tenemos una constante, ¿no? Porque decir x3 es lo mismo que decir 1 por x3. Y todo esto de acá entonces es una suma de normales ponderadas por constantes y cada una es independiente del resto. Así que nada, bueno, bellísimo. Ya sabemos que esto de acá distribuye normal. Lo que no sabemos es con qué medida y con qué desvío. Y a eso vamos a ir ahora. Entonces, Perdón, Seba. sí, ¿qué? ¿Por qué la x estrellas es 3 por x1 más 2 por x2 más x3? ¿Eso porque lo dice la Sí, fórmula I o porque usaste lo de arriba? sí, sí, o sea, es tipo, no sé, enunciado, ver Ah, cómo ok. distribuye esta variable. Entonces, No, claro, porque capaz estás usando lo de arriba, que hacía 5-2, 4-1, 3-3 y bueno, pero no. no, 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 no. O sea, son normales con sus medias, qué sé yo, imagínate eh, que podemos decir, no sé, que esto es la temperatura en un lugar, esto es la temperatura en otro, esto es la temperatura en otro. Son distintas partes del mundo totalmente independientes la una de la otra. Y lo que nos interesa es ver cómo se distribuye esto de acá. Claro, ¿Y genial. por qué 3, 2 y 1? Porque se le ocurrió al que hizo el ejercicio. Sí, En este pintó. caso, Ok, no. genial. Eh, Gracias. no, de nada. Y entonces, X estrella yo ya sé que se distribuye normal, el tema es que no sé ni con qué media ni con qué varianza, y a eso vamos a ir ahora, a descubrir con qué media y con qué varianza. De acuerdo a lo que ya vimos, la media a qué va a ser igual. Va a ser igual a 3 veces la esperanza de la primera, más 2 veces la esperanza de la segunda, voy a correr esto por allá, más una vez la esperanza de la tercera. La esperanza de la primera, ¿cuánto es? 5. 5. La de la segunda 4. y la de la tercera, 3. Exacto. Entonces 3 por 5, 15, más 2 por 4, tengo que aplicar. Bueno, ahí está el 26. Me vengo acá arriba que me quedo sin espacio ahí abajo. Me falta hacer la varianza que es la constante elevado al cuadrado por la varianza, la constante elevado al cuadrado por la varianza, y la varianza de x
la varianza de x3. Entonces, ¿a qué es igual esto? A 9 por la varianza de x1. ¿Que la varianza de x1 cuánto es? 4. 2 al cuadrado. 4. ¿No? Voy a escribir 2 al cuadrado nomás porque, para que sea bien claro, eh, o sea, escriban 4, si ya lo entendieron, no hace falta. La de la segunda, ¿cuánto es la varianza? No. 1. 1 al cuadrado. O sea, que 1 al cuadrado es lo mismo que 1, ¿no? Bueno, y la de la tercera, creo que ya le siguen, va a ser 3 al cuadrado. Y eso, está escrito acá, es 49 la varianza. Sí. O la raíz para el desvío. Y ya está. Y si le hago, si le hago la raíz a esto, es igual al desvío. Entonces, ya averiguamos cuál es la esperanza y la varianza. La esperanza es 26, el desvío es la raíz de la varianza, ¿no? Que es 7, pero déjenme escribirlo así Profe. para que quede bien claro. Sí, Profe, ¿en qué caso nos va a servir, por ejemplo, sacar la variable para afuera? Porque en estos casos, por ejemplo, no le resta dificultad. sacar la variable para afuera. O sea, perdón, la constante. ¿Es simplemente para mostrar la propiedad o...? ¿A qué te referís con sacar la constante? ¿Sacarla de dónde, para empezar? O sea, vos ponele que tenés la varianza de, no sé, en el primero tenés 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Digamos, no te cambia sacar la constante ahí. No le resta dificultad al problema, digamos. Es simplemente para mostrar la propiedad. No sé si se entiende. Mm, mm, Igual es una, perdón por la palabra, pero es una boludez igual. O sea, si no se entiende, no no, pasa ¿cómo nada. vas a decir eso, che? Ahora te voy a tener que desaprobar. No, a ver, pará. Yo lo que. Hagamos solamente el primer término para no perder tiempo. Yo tengo escrito esto. ¿Qué otro camino tengo? Y puede ser, sí, puedes sacar la constante para afuera. Claro, pero sí, o sea, y vos me estás diciendo por qué sacas la constante para afuera. Y si no, ¿qué hago? Claro. Va, no sé, o sea, en realidad como poder puedo. Lo puedo resolver, ¿eh? O sea, lo que tengo que hacer es integrar la función de la normal, donde Está bien, claro. en vez de utilizar x voy a usar 3 veces x, va a ser un lío. Sí, sí, está bien. O sea, nada, que yo no es Sí, de, sí, no, sí, sí. No, me confundí claramente yo no es de entonces. canchero de mirar qué bien cómo me sé la propiedad, sino que lo otro es un bajón. Entonces, vamos No, no, a no, sí, valernos no. de los recursos que tenemos. Sí, sí, está bien, no me di cuenta. Gracias. No, por favor. Eh, bien, entonces, dado el caso más genérico de todos, también podemos pensar en casos particulares. El primer caso particular que vamos a discutir es el de cuando todas tienen la misma distribución, ¿no? En otras palabras, que todas tienen la misma media y el mismo desvío. Tengo muchas normales, cada una de esas normales es independiente del resto y aparte tienen la misma media y el mismo desvío. Y esto me lleva a un concepto muy utilizado, que es este de acá, el de independientes e idénticamente distribuidas. Generalmente escrito así como I y D, ¿no? O sea, ustedes van a un libro, un curso, lo que sea, alguien escribe I y D, es eso. Tengo un montón de variables que son independientes entre sí. Cuando digo que tengo muchas independientes entre sí, quiero decir que la primera es independiente de todas las demás, así como la segunda es independiente de todas las demás, así como la tercera es independiente de todas las demás, la cuarta de todas las demás. No hay ninguna que se relacione con ninguna, ¿no? No es que la primera es independiente del resto y se acabó. Todas son independientes de todas. Entonces, cuando yo les digo que tengo una serie de variables independientes e idénticamente distribuidas, no les estoy diciendo cómo se distribuyen, simplemente les estoy diciendo son todas independientes y todas distribuyen de la misma manera. De la manera que sea, pero de la misma manera. Entonces, si yo no les aclaro nada, de hecho, tranquilamente pueden decir, o sea, pueden ser poissones independientes e idénticamente distribuidas, binomiales independientes e idénticamente distribuidas, una distribución inventada por ustedes totalmente arbitraria, en la que cumpla las leyes que tiene que cumplir, es una distribución. Eh, entonces, no tenemos límites, no obstante, vamos a trabajar ahora con normales
independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Entonces, si son independientes e idénticamente distribuidas, a ver, esta notación de acá vale, ¿no? Que si alguien se marea, lo que estoy diciendo es que cada xy distribuye normal con su media y su desvío. Y esto vale para todos estos valores de ahí. ¿Sí? Desde la primera hasta la enésima, hasta la última, básicamente, donde n puede ser 830.000, lo que ustedes quieran. Ahora, si son independientes e idénticamente distribuidas, solamente para hacer los primeros dos números, mu1, ¿cómo tiene que ser con respecto a mu2? Tienen que ser iguales, porque dijimos que distribuyen igual. Y esto aparte también tiene que ser igual a, si responde el lápiz, a mu3, mu4, mu5, así hasta la última. No, entonces, ¿cuál es la gracia de ponerle un subíndice i? El subíndice i lo que nos permitía era decir, che, y esto pueden ser todas iguales, pueden ser todas distintas, la verdad no quiero una generalidad. Entonces, yo en realidad lo que puedo hacer es olvidarme el subíndice y escribir mu, porque mu es una constante, si yo no le pongo ningún subíndice para distinguirlas, siempre va a ser mu. Y lo mismo con el desvío, ¿no? ¿Por qué? Porque si digo que son independientes e idénticamente distribuidas, el desvío tiene que ser idéntico para todas. Entonces esto lo puedo reescribir como x sub i, que distribuye normal, con media mu, y desvío sigma. Entonces, una pregunta que vale la pena. ¿Es x sub 1 igual a x sub 2? O sea, si yo en un lugar, por ejemplo, ¿no? Tengo, en un ejercicio me dicen, hace x1 menos x2. Esto acá tiene que ser igual. ¿A 0? No. ¿Por qué? Porque piensen, hagamos otro ejemplo de algo independiente e idénticamente distribuido, ¿no? Yo en vez de tener estas x que ya las definí, entonces no puedo jugar con que distribuyan de otra manera. Imagínense que tengo, esta notación no existe, pero imagínense que tengo dados, ¿no? Entonces tengo unas variables y que distribuyen como un dado. Si yo hago la resta de dos dados, ¿eso da 0? A ver, el primer dado puede salir un 1 y el otro un 1, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa? También yo puedo sacar un 4 del primero y un 1 del segundo. Y ahí la diferencia no es 0. Es 0 si es la misma variable aleatoria. Esto de acá sí es igual a 0. Pero si son dos variables aleatorias distintas, más allá de que tengan la misma distribución, no necesariamente podemos operar con ellas de esta manera tan lineal, digamos. Son distintas variables aleatorias. Que compartan la distribución no implica que son lo mismo. ¿Está bien? Porque después cuando hacemos un ensayo, puede ser que tranquilamente una arroje un resultado y otra arroje otro. Son variables aleatorias. Ahí está la gracia, ¿no? Hay un componente aleatorio que hace que cuando yo obtenga la realización de ellas, no necesariamente vayan a ser iguales. Y por ende, la diferencia entre dos variables independientes idénticamente distribuidas es aleatoria en sí. ¿No? O sea, ¿qué vimos ya? Nosotros ya sabemos que, ponen que tengo dos normales, ¿no? Yo tengo x1 menos x2. ¿Y esto de acá qué es? Es lo mismo que decir x1 más, voy a poner una constante que es menos 1, por x2. Y esto de acá ya sabemos, distribuye normal. ¿Eso es igual a 0? No, es una variable aleatoria, que puede tomar el valor 0, así como puede tomar otro valor. Entonces, nada, esto de acá, tengan cuidado que no es lo mismo. Ya se está por cortar la reunión, dejo el pizarrón por si están anotando algo. Si no, si quieren ya pueden ir saliendo porque vamos a volver acá. Si no, vayan buscando el link. Bueno, salimos y volvemos a entrar.